Bienvenidos, ¿cómo le va a la primera edición esta? Estamos en vivo hasta las 2 de la tarde con toda la información parlamentaria y toda la información política, todo lo que tenés que saber que pasa por esta pantalla. Vamos a recuperar lo que dejó la semana pasada atrás, el debate en comisiones, en qué o qué está pasando, en qué instancia está el debate por la ley de bases y qué podría contener eventualmente una próxima sesión. Hola Gonza, ¿cómo estás? Hola Meli. Feliz semana. Lo mismo digo, buen comienzo de semana con mucha actividad que tendremos esta semana justamente con las reuniones de comisiones. Vamos a estar en breve dando los detalles porque no solamente tenemos un cronograma de muchas reuniones para esta semana, sino que también hay una reunión ya para el martes de la otra semana. Así que de la próxima. Sí, un cronograma bastante organizado aquí en la Cámara de Diputados. Tupida actividad. Hola sí. Martín, ¿cómo va? Buenas, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien vos? Bueno, sí, como dice Gonza, hay mucha actividad, una agenda muy cargada esta semana, reunión de comisión mañana Ciencia y Tecnología, el miércoles legislación penal, vivienda, derechos humanos, el jueves cultura, pymes, una agenda muy cargada y convocatoria a sesión, por el tema educación. El tema del presupuesto para las universidades. Mira, mientras te paso este papel que es para vos, es la rutina del programa, no se van a pensar que estamos jugando al PRO ni nada de estas cosas. Y con toda esta actividad que decíamos, ¿no? Sí, eso quería precisar. Por ejemplo, en el tema ciencia y tecnología, después, bueno, precisar cuáles podrían ser los temas que incluya este trabajo en comisiones que empezaría mañana, ¿no? Sí, exactamente mañana y que, bueno, básicamente es darle un punto de inicio, un punto de arranque al debate en este año de la ciencia y tecnología que tendrá seguramente un rol bastante fundamental. En su momento lo tuvo unos año y medio atrás más o menos con el plan de ciencia y tecnología pensando en el 2030, no sé si recordás Meli, y veremos cuántos... Hemos hablado largo y tendido. Claro, por eso. Vamos a ver cuánto se toca este tema, ¿por qué? Porque recordemos, siempre esto necesita una renovación, una revisión, este plan de aquí al 2030, pero la realidad también indica que las nuevas incorporaciones tecnológicas, ni hablar, si pensamos en la inteligencia artificial, tienen que llevar un debate, tiene que pensarse una legislación distinta y por eso con mucho tiempo de antelación esta comisión tendrá un rol seguramente fundamental. Bueno, ahora vamos a seguir con la agenda y nos vamos para la provincia de Salta. Diputada Orozco, ¿cómo le va? Bienvenida. ¿Cómo están? Muy buen mediodía para todos allí, la producción, a todos en el piso. Un placer estar en comunicación una vez más. Bueno, muchísimas gracias. Lo mismo para nosotros. Recién mencionábamos, entre todas las actividades que están previstas, que puede haber una próxima sesión con el tema de lo que dejó la marcha para defender la educación pública y para rediscutir las partidas presupuestarias para las universidades. En el fondo, todo esto que pasó con la Universidad de Buenos Aires, que habría acordado sus propias partidas por afuera del resto de las universidades públicas y toda la polémica que esto levantó. Estaba repasando a ver si usted integra alguna de estas comisiones en relación a esto. Entiendo que no, pero bueno, seguramente como miembro de esta Cámara tendrá una opinión. Sí, al ser un bloque de no más de 40 diputados, tratamos de estar en todas las comisiones, por más que no las conformemos ni como autoridades ni como vocales, tratamos de presenciar porque el debate que se produce en cada una de ellas es bastante enriquecedor, sobre todo para quienes estamos forjando nuestras primeras herramientas en el Congreso de la Nación y sobre todo para sentar postura, ¿no? El tema de los presupuestos y el financiamiento de la educación pública ha sido un tema de mucho debate, sobre todo también, ¿no?, en el interior. Veo que todo se focaliza muchas veces en Buenos Aires, en el AMBA, pero en el interior también es tema de discusión, tema de tergiversar también muchas posturas y sobre todo propuestas del gobierno nacional. Y nosotros como legisladores en nuestras provincias tenemos, sobre todo siendo oficialistas, esa doble tarea, ¿no?, de informar y también de salir a desmentir muchas veces lo que se trata de instalar discursivamente. A ver, no tenemos dudas de que hay que hacer una revisión, no tenemos dudas que al igual que el presupuesto para las universidades también hay muchas áreas que están pidiendo actualización acorde a los índices de inflación, a la difícil situación que atraviesa nuestro país, la cual este gobierno no niega,
como sí lo hizo un gobierno anterior que maquillaba los índices del INDEC, y por ese motivo los argentinos tuvimos que pagar una multa importantísima por mentir, ¿no? Básicamente. Entonces, entiendo que es algo que tenemos que dar debate, pero me gustaría que el debate se dé en las comisiones, donde se pueda realmente plantear algo que sea viable y sobre todo sostenible en el tiempo. Porque es muy fácil buscar, y a todos nos encantaría poder incrementar los presupuestos para todas las áreas, porque las áreas que lo ameritan, ¿no? Hemos descubierto también mucho dinero que ha sido despilfarrado, que se ha perdido en el camino y que no ha llegado a la causa, sobre todo por los famosos intermediarios. Entonces creo que es un tema que hay que abordarlo con la seriedad, sin generar falsas expectativas y yendo a lo real, lo concreto y sobre todo lo que es viable acorde a los tiempos en los que vivimos. Diputada, usted integra, mejor dicho, usted preside la Comisión de Libertad de Expresión. Durante el periodo de campaña se debatió mucho alrededor de cómo se construyen algunos relatos, cómo se utilizaron las fake news para perjudicar a algún candidato por sobre otro, cómo hay que construir mayor democracia, pero con los riesgos que estos tiempos también conllevan, ¿no? Cuando las redes sociales imponen su propia narrativa, y también son muy importantes, y ustedes lo saben, por supuesto, porque gran parte de su soporte, como La Libertad Avanza, lo han robustecido a partir de las redes. ¿Qué cree que hay que hacer con los discursos de odio? ¿Cómo se puede avanzar para, garantizarle a todos el acceso a la información sin que eso termine siendo algo que se use en contra de los políticos, precisamente? De los políticos y de la propia gente, ¿no? La propia ciudadanía. Me ha tocado una comisión bastante heterogénea en la conformación, sobre todo de autoridades. Dentro de las autoridades soy la única miembro de La Libertad Avanza. Se ha cuestionado mucho que esta comisión esté en manos del oficialismo cuando por costumbre, porque no lo establece el reglamento, estaba en manos de la oposición. Mi compromiso primero de abordarlo con la mayor seriedad y neutralidad posible, y ahí arrancamos, te diría que con el pie derecho, habiendo conformado la comisión en tiempo y forma, porque me gustaría dar algunos datos. En el 2020, tiempo de pandemia, la comisión solamente se reunió 4 veces de manera virtual, cuando todos los legisladores estaban desde la comodidad de sus casas. En el 2021 no se registró nunca una reunión. En el 2022 solamente 3 veces, y hablando de lo que es la primera reunión constitutiva, donde solamente se eligen autoridades. Y en el 2023 solamente una vez. Entonces, claramente queremos marcar la diferencia sin que esta comisión sea un campo de batalla, ¿no? Porque veo por ahí en la oposición un intento de usarla como una herramienta de exposición y demás. Nosotros tenemos expedientes, y de hecho agradezco al gran equipo que tiene la comisión, planta permanente de la Cámara de Diputados, sin tratamiento, ¿no? Y que tienen mucho de ellos estado parlamentario. Entonces, entiendo que hay muchas cuestiones que hay que debatir y los vamos a abordar con la celeridad que la cuestión amerita. Claro. Y por otra parte, usted integra la Comisión de Prevención de Adicciones y Control de Narcotráfico, entre otras cosas. También nosotros hemos acompañado desde aquí, desde la pantalla de TV, lo que vino pasando en esa comisión, el debate casi fundacional de la comisión, que en un mismo grupo debaten 2 temas que hoy, desde la perspectiva actual, parecen no tener relación entre sí. Una cosa es el delito, el combate contra el narcotráfico, y otra cosa es la cuestión de la salud mental vinculada a los consumos problemáticos. Le quería consultar alrededor de eso, pues se ha propuesto, por ejemplo, que funcionen como comisiones diferentes, ¿qué ha dejado la última reunión en este sentido? En principio vamos a escuchar uno de los temas que más, relevancia. En realidad todos los temas son importantes, pero hay muchos que tienen proyectos ya presentados de autoría de distintos diputados de distintos bloques, y es referente a la ludopatía. Entonces, en las primeras reuniones acordamos empezar a traer especialistas en el tema para que puedan brindar un contexto, y sobre eso avanzar en un solo proyecto integrando las distintas propuestas de los legisladores. También se acordó trabajar en forma conjunta con la Comisión de Seguridad y con la Comisión de Salud. La prevención de adicciones, sabemos que esto va absolutamente de la mano con la Comisión de Salud, entonces son temas sumamente delicados, donde hay mucha gente expectante del otro lado, sobre todo familiares, ¿no? Que lamentablemente transitan o tienen a alguien en su seno más cercano que están atravesando el consumo problemático de adicciones, que están internados, muchos de ellos, algunos que por propia iniciativa quieren acudir a alguien y sienten que las leyes no las respaldan, que hay un sistema que no acompaña.
Entonces hay que hacer una revisión. Yo celebro que en la ley base se haya puesto de manifiesto la necesidad de una reforma, sobre todo de la ley de salud mental. Hemos escuchado experiencias de vida realmente muy crudas y que, más allá de que nosotros estemos tratando una ley que parezca algo frío, que parezca simplemente una normativa para regular, no podemos alejarnos de estas realidades, de los relatos de las personas que lo viven en primera persona, justamente para poder tomar conciencia, primero, de la necesidad urgente de tomar cartas en el asunto, segundo, de involucrar a todas las partes intervinientes y que de una vez por todas se empiece a avanzar de manera seria. A ver, hemos llegado a límites extremos por la desidia, por la falta de un Estado que no ha tenido las políticas a la altura de las circunstancias. Entonces, tenemos una ardua tarea en esta materia y sobre todo tratarlo con la seriedad que se merece, con el respeto que se merece, porque estamos tocando temas muy sensibles que afectan lamentablemente a gran parte de la población, indistintamente de las clases sociales, indistintamente del lugar donde vivís. Acá en la provincia de Salta nosotros tenemos comunidades originarias que ni siquiera llega ni la luz, ni el agua, ni las cloacas, ni la conexión a internet, pero lamentablemente las drogas están a la orden del día. Entonces, imagínate que también es una demanda sobre todo del interior más profundo de nuestro país y tenemos el absoluto compromiso de trabajar en conjunto. Creo que va a ser un tema que nos va a unir independientemente de los espacios políticos, porque entendemos que así, ¿no? Así lo amerita la madurez política para poder trabajar en soluciones. ¿Qué cree que va a pasar, diputada, con el Pacto de Mayo? Ya el ministro del Interior, Guillermo Francos, habló de que no estarían dadas las condiciones para que ese pacto se celebre en mayo, que podría por ahí correrse esa fecha hacia el 20 de junio, hacia el Día de la Bandera. También todo está sujeto a ver qué es lo que pasa con la ley de bases, que aparentemente volvería para aquí, para la Cámara de Diputados. ¿Qué cree que va a pasar? Bueno, el Pacto de Mayo creo que estaba previsto con una ley ya sancionada por diputados y por el Senado. Claramente los tiempos no nos dan porque estamos encima de la fecha, lo cual lamento, ¿no? Entiendo que hay una oposición muy sentada en sus bases de oposición y no en darle los instrumentos necesarios a Ejecutivo Nacional, que viene dando muestras concretas de las decisiones que se están tomando y de los beneficios que se están generando y sobre todo de recuperar, ¿no?, la confianza con estos viajes que está realizando nuestro presidente. Sabemos que a la Argentina, a nuestro país, se los está mirando de otra manera, se está ganando el respeto que alguna vez perdió y entiendo que ese trabajo también hay que hacerlo de puertas para adentro. Lamento que haya gobernadores que no acompañen, lamento que haya legisladores que no acompañen. Entiendo que no es el único camino, de todas maneras es una fecha patria que creo que todos tenemos que conmemorar y reflexionar, ¿no?, sobre la importancia de esto, independientemente de si tengamos ley o no tengamos ley. Seguramente algún encuentro se va a hacer para reforzar sobre todo el compromiso con la gente. Lamentablemente se ve que hay un sector de la clase política que va por otro camino y bueno, espero que sea cuestión de tiempo para que entren en razón de que debemos ponernos todos la misma camiseta y empezar a traccionar para adelante. Y en su provincia, por ejemplo, había algunos temas puntuales que estaban siendo observados. Por ejemplo, me refiero a la cuestión de las reservas naturales de litio, me refiero también a la cuestión del tabaco, porque es una provincia tabacalera y también era un capítulo un poco resistido. A ver, ¿qué temas cree que particularmente su provincia está mirando de cerca sobre la ley de bases? Tocaste dos temas muy interesantes. Uno, en cuanto al régimen de grandes inversiones, hay un sector de la minería que te diría que la matriz económica de mi provincia estaba cambiando desde la minería y obviamente acompañan fuertemente este apartado porque entienden que va a ser propulsor, ¿no?, para impulsar la matriz económica. En cuanto al tabaco, hubo una situación, yo me río porque la verdad lo tomo de quien viene. Fuimos declarados personas no gratas por la Cámara del Tabaco, acá cuyas autoridades responden al gobierno provincial. A ver, estamos absolutamente de acuerdo con el libre comercio, la libre competencia, y entiendo que ese famoso fallo del 2016, a favor de un empresario y no del resto, ha generado muchas especulaciones al punto de hablar del señor del tabaco y hacer prácticamente una telenovela de esto. Entendemos que hay que tratarlo. De hecho, a ver, en la ley base, la original, este punto estaba dentro de la ley. Entendemos que el ingresarlo a último momento en esta segunda instancia de una ley donde nos han criticado que abarcaba demasiado y de 600 artículos hemos bajado a no más de 250, dándole, ¿no?, la razón un poco a los espacios dialoguistas para que acompañen, porque necesitamos que esta ley salga.
y que a último momento ingresen un capítulo que no estaba acordado y de un trabajo minucioso que se viene haciendo hace más de 5 meses y que podría poner en peligro en el Senado, porque sabemos que hay un sector que se va a agarrar absolutamente de cualquier cosa para decir no acompaño. Cuando los votos son justos nos parecía que no era el momento. A mí me habría encantado, por ejemplo, debatir el tema del tabaco en las comisiones donde se transmiten, poder invitar al famoso señor del tabaco, poder invitar a todos aquellos que en algún momento especularon en que algunos diputados habían sido parte de acuerdos económicos. Creo que esas cosas hay que decirlas con nombre y apellido en el lugar que amerita, en el Parlamento, debatirlo y por supuesto sacar algo superador. Sin embargo, en mi provincia hay un sector que no lo entendió así, nos declararon personas no gratas a los diputados de La Libertad Avanza, responden, ¿no? Obviamente, y tienen negociados muy importantes con el gobierno de la provincia, así que lo tomamos de quien viene, pero entendemos que sí es algo en lo que hay que avanzar, y bueno, veremos cuál es la decisión que toma el Senado, ahora está en las manos de ellos. Muchísimas gracias, diputada, por este contacto con nosotros. Que tenga una muy buena semana. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima comunicación. Hasta la próxima. Bueno, la diputada Orozco de la provincia de Salta, haciendo un recorrido por todas las comisiones que integra. También ocupa un espacio como vocal en la Comisión de Comunicaciones e Informática. También en la de las personas mayores y la de vivienda y ordenamiento urbano. Todos temas de gran sensibilidad y que tocan temas que están atravesados por la coyuntura. Bueno, Gonza, ¿vamos con la agenda? Sí, vamos con la agenda, Meli, que ya de por sí tiene algo muy importante que me comunicaban recién desde la presidencia. No es algo tampoco tan llamativo, pero sí, ahí como estamos observando, la primera intervención que tenemos dentro de lo que es la cantidad de reuniones que tendremos para esta semana, aparece que mañana martes, a partir de las 15, hay una reunión pactada de ciencia, tecnología e innovación tecnológica. Bueno, esto según lo que me dicen desde la presidencia, no está oficializado en la página todavía, pero está suspendida. Está suspendida la comisión, ¿sí? Estaba hablando justamente con a las autoridades principales de esta comisión y me comunicaban que está suspendida por el llamado a la sesión para tratar el tema universitario. Estaba previsto para esa sesión originalmente que vengan autoridades del gobierno nacional, vinculados obviamente con ciencia y tecnología, pero claro, como vos decís, Gonzalo, el llamado a sesión especial donde se va a tratar el tema de educación seguramente debe haber modificado la agenda, ¿no? Sí, totalmente. A ver, si uno entra ahora a la página todavía no le salta el cartel, capaz que en breve ya está actualizado, que va a estar suspendida. Pero me comunicaban recién desde la presidencia que esto queda suspendido y tiene lógica, y más Martín con esto que mencionás, que si vienen invitados de la jerarquía que sea del gobierno nacional, bueno, obviamente que tiene que ser todo mucho más organizado por una cuestión de respeto en principio. Bueno, para continuar con la agenda, el miércoles a las 10:30 tendremos la Comisión de Legislación Penal y Seguridad Interior. Aquí en donde se van a continuar tratando dos proyectos importantes que ha presentado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El primero que tiene que ver con esta ley que es sobre los datos genéticos, que la ley lo que hace es crear, creo que fue promulgada ya por el 2013, la ley, los datos genéticos básicamente de las personas que están imputadas en un hecho de violencia a la integridad sexual de otra persona. Bueno, la idea es extender esto y que haya un registro de datos genéticos para cualquier tipo de cuestión en donde esté involucrado en la justicia. Sí, extender los delitos básicamente. Exacto. Y también extenderlo al universo, es decir, no solamente a los procesados con condena, sino a los condenados, sino a los que están con proceso, claro, ¿no? Judicial. También forma parte del paquete de la ley antimafia que planteaba Patricia Bullrich, que involucra a Gonzalo en este tratamiento que vos mencionás en comisión, el tema de aumentar las penas o equiparar las penas con todas las bandas, de una banda criminal, una banda narco, es decir, desde el menor integrante hasta el más responsable, que puede ser el tráfico de drogas o lo que sea,
con la misma cantidad de penas, ¿no? Exacto. Eso en principio es una de las modificaciones, principalmente la extensión de los delitos dentro de lo que hoy es el registro de datos genéticos solamente para delitos que involucren alguna cuestión sexual o contra la integridad sexual de otra persona. Pero también en esta reunión van a tratar una gran parte de lo que decía recién Martín, que tiene que ver con las penas para las bandas, pero sobre todo cómo identificarlas. Hay una serie de artículos que especifican, obviamente, y se involucran muchos delitos de distintas leyes que están dentro de la justicia hoy en día, para identificar y marcar a las bandas específicamente. Es como una ley antimafia, claro, o antibandas, justamente que se va a estar tratando, o se va a continuar en realidad tratando el miércoles 10:30, recordemos. Interesante el debate, pero muy difícil, ¿no? Porque sí, ahí tenés algunas tensiones que se dan entre derechos y garantías que tenés que resguardar para todas las personas, independientemente de si están o no están siendo investigadas por algún delito. Entonces, por otra parte es, ¿para qué querrías un banco genético, no sé, para delitos que no dejan evidencia genética, ¿no? ¿Para qué querrías echar mano a ese recurso para, no sé, para otro tipo de delitos, vamos a suponer estafas? Al mismo tiempo, digamos, todo recurso que sirva para robustecer trabajos de también, ¿no? Resguardar derechos y garantías de personas que están injustamente siendo privadas de su libertad de manera preventiva, porque uno siempre lo piensa para culpabilizar y nunca lo piensa en el sentido contrario, para descartar por completo, ¿no?, que alguien haya tenido participación en un hecho. Claro. Sí, esto puede traer la contravención, que es lo que vos decías, Meli, que puede suceder que vos ingreses en un proceso en el cual todavía no se sabe realmente si sos culpable o no, pero ya el dato tuyo está dentro de la causa, dentro de este registro que ya está creado solamente para estos delitos de contra la integridad sexual. La idea es ampliarlo y que, no sé si es que se quiere generar cierto temor, sino más respeto para las causas y la identificación rápida de las personas, sean o no culpables, básicamente. Claro. Esto. Sí, que ya se empezó a debatir, ¿no?, estos temas. Sí. Hubo, como bien dice Meli, ciertos cuestionamientos y críticas por el lado de la oposición por el eventual uso o manipulación de datos genéticos de personas que no solamente tengan que ver con delitos sexuales, sino otro tipo de delitos, y bueno, cómo es el alcance del manejo de esa base de datos de ADN, ¿no? Claro. Exacto. Bueno, para continuar con la agenda, esto ya recordamos y aclaramos nuevamente, desde la presidencia ya informaron de esta comisión, que es Daniel Goyán, el diputado que preside Ciencia, Tecnología e Innovación, ha quedado suspendida, recordando porque está la posibilidad de que mañana, en caso de que se llegue al quórum, algo que entre los números parece ser bastante potable o viable, haya una sesión para tratar el tema presupuestario de las universidades. Continuamos con la siguiente placa porque hay más reuniones de comisión para el miércoles. Como dice Perdón, ahí bien. Eso que dijiste está atento a mañana. A mañana martes, claro. ¿Por qué? Porque es la única comisión que hay, la de Ciencia y Tecnología, a las 3 de la tarde, pero ha quedado suspendida. Claro. Ya informaron desde presidencia de Entonces esta podría comisión. ser convocada la sesión para mañana. Seguramente, sí. Está, a ver, está Pero eso tendrá que ser ahora en las próximas horas. En las próximas horas ya tendría que estar plasmado en la página y ya nos enteraremos a través de la convocatoria oficial. Pero sí, es cierto, falta la confirmación oficial. Pero bien, ya por las dudas, teniendo en cuenta también lo que decía Martín, iba a haber invitados del Poder Ejecutivo, sea la jerarquía que sea, por una cuestión de respeto está bien que no se juegue con los tiempos y la posterguen. Bueno, a las 12:30 del mediodía se va a reunir Vivienda y Ordenamiento Urbano. Esto es para culminar con alguna elección de autoridad que había quedado pendiente. Siempre queda alguna vicepresidencia, alguna secretaría por parte de los bloques y seguramente algún tema de agenda que van a tener de aquí en adelante, cuándo se van a reunir nuevamente y demás. Luego, a las 14, una reunión fuerte como es Derechos Humanos y Garantías, con una nueva convocatoria para dialogar con familiares de víctimas de derechos humanos violados
dentro de lo que fue la cuarentena, recordemos en la presidencia de Alberto Fernández y en la cuarentena que sufrimos todos obviamente por el COVID-19. Recordemos que en la anterior hubo una fuerte crítica obviamente al anterior gobierno respecto a estas restricciones que han sufrido familiares que no han podido ni siquiera llegar a ver en las últimas horas de vida lamentablemente algún familiar. Bueno, por eso digo, es una comisión bastante fuerte y en la que entiendo, donde no estuvo presente Unión por la Patria, los diputados que forman parte de esta comisión no se sentaron en las bancas. Veremos qué sucede el miércoles a las 2 de la tarde, donde seguramente será otra reunión fuerte. Bien. Siguiente ¿Jueves? placa. Sí. Siguiente placa. Ahí está. El jueves. A las 10:30 se va a estar reuniendo la Comisión de Cultura con una agenda también de cómo está el sector, qué vendrá de aquí en adelante, cuál va a ser la misión de esta comisión. Y el jueves a las 11 de la mañana, pequeñas y medianas empresas, hay convocatoria de diferentes referentes de, por ejemplo, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, la CAME, por ejemplo. Son 6 en total las organizaciones que están convocadas para esta reunión. No sé exactamente el número de invitados, pero van a ser muchos. Recordemos, de diferentes Gonza, que esta comisión o esta convocatoria se da en medio de un contexto donde en el Senado se está tratando el tema de el programa RIGI, el programa de incentivos a las inversiones, donde justamente se dan beneficios a aquellos inversores de más de 200 millones de dólares, es decir, arriba de 200 millones de dólares. Razón por la cual las cámaras de pymes, justamente las que vienen este jueves a la Cámara de Diputados, habían cuestionado ese capítulo relacionado con la ley de bases, porque justamente los que están planteando los empresarios de las pequeñas compañías es que haya un incentivo también para aquellos que invierten menos de 200 millones. Claro. Porque claro, aquel empresario que invierte 150 millones de dólares, que es bastante para una pyme, no va a tener los mismos beneficios que un gran empresario o una empresa multinacional que por ahí invierte de 200 millones de dólares para arriba. Entonces, esto también es un reclamo que están planteando los empresarios de las pymes, que va a estar presente seguramente este tema en la reunión de comisión. Tengo aquí las 6 organizaciones, bueno, decíamos la CAME, la Cámara Argentina de Mediana Empresa, Confederación General de Empresaria de la República Argentina, Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, Confederación Federal PYME Argentina, va a estar presente también, la Unión Industrial Argentina, nada más y nada menos, y el Movimiento Nacional PYME, el MONAPI, como se lo conoce, van a estar presentes entonces para lo que será esta comisión el jueves, recordemos entonces, para cerrar una semana que tendrá una buena actividad aquí en la Cámara de Diputados. Bien, Gonza, bueno, gracias, te despedimos hasta dentro de un rato. Me quedo un ratito más. Ah, perfecto, muy bien. Porque me estoy sintiendo tan cómodo y lo estoy disfrutando que me quedo media hora más. Bueno, Martín, vos estás así como... Hoy es un lunes raro. Bueno, Martín, gracias. Bueno, un gustazo. Nos vemos en cualquier momento y con usted nos vemos en un ratito nada más. Hacemos una pausa cortísima. Gonza y yo los esperamos y Pablito Varela que ya está precalentando. Ya venimos. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley.
Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Muy bien, acá estamos de regreso y ya sentamos a un Varela que estaba precalentando, estaba elongando, ¿todo bien? Bien, ¿cómo andan? Con información. Con información, sí, podemos decir que el radicalismo va a evaluar a lo largo de mediodía, tarde, tarde-noche, qué hace con la sesión de mañana, si levanta o no el pedido de sesión, porque
Finocchiaro, que es el titular de la Comisión de Educación, y José Luis Espert, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, estarían convocando para el jueves un plenario para justamente discutir lo que tiene que ver con universidades. Entonces, en ese sentido, por ahí queda sin sentido, valga la redundancia, la sesión de mañana. El dato me parece que Unión por la Patria ya dijo que baja, que da quórum. Entonces también me parece que ahí el radicalismo seguramente con ese dato también va a especular si quiere quedar o no pegado a la oposición más virulenta que tiene este gobierno, que es el peronismo, ¿no? Con un tema que le es absolutamente fundacional al radicalismo, Claro. Entonces había sido fuertemente cuestionado esto lo digo en recontra comillas, esta especie de bipolaridad política que había demostrado de, a ver, físicamente integrado a algunas protestas y marchas que se hicieron para abrazar la educación pública, algunas de ellas en la Ciudad de Buenos Aires, otras en La Plata y en Córdoba. Allí, por ejemplo, el diputado Rodrigo de Loredo fue a la marcha y lo recibieron de una manera bastante desagradable, amistosa. claro, poco amistosa, lo abuchearon, lo insultaron, cosas que, bueno, desde este lugar, por supuesto que repudiamos porque no son maneras de expresarse agrediendo al otro. Pero bueno, también era un poco comprensible porque el clima estaba como muy encendido en relación a lo que suponía esa agenda, y después se intentó recuperar lo que dejó esa marcha, lo que dejaron esas consignas, cómo se entendió este actor que es la educación pública en este país, y incluso la participación o el intento de participación de distintos referentes políticos. Ahí Unión por la Patria pretende llevar este tema a la sesión, o sea, toma la bandera de esta temática, a donde también se le cuestiona, bueno, pero recién ahora lo hacen cuando el presupuesto ya viene pisado dentro de las universidades, ya está metida la política dentro de las universidades. ¿Por qué se acordaron ahora? Bueno, se acordaron ahora porque resultó ser evidentemente un actor muy fuerte el tema de la educación pública como tal, ¿no? Incluso me parece que mucho más de lo que el gobierno había previsto que significaba. Fueron a la sesión y ahí los radicales no bajaron, no acompañaron. Sí, exactamente, sí, hubo un... Y quedó en un lugar incómodo la Unión Cívica Radical. Sí, hubo, no recuerdo ahora exactamente, pero creo que fueron 4 o 5 radicales que dieron quórum. Sí. No más que eso, y ahí también se mostraron las diferencias internas dentro del radicalismo. Recuerdo más o menos los nombres. A ver. Facundo Manes, sí. Juliano. Pablo Juliano, Juan Manuel Aguirre, sí. Carvajal y Coleta. Coleta estaba. Eso sí. Sí. Respecto de la educación pública, no es solamente la Universidad de Buenos Aires, sino que es la Universidad de Buenos Aires y muchas otras universidades públicas, claro, e institutos de formación y de investigación. Y lo que le siguió fue algo que irritó muchísimo, que además levantó muchas sospechas porque no se termina de entender a qué responde, y que es que de buenas a primeras, la Universidad de Buenos Aires es como que se cortó sola, ¿no? Dentro de lo que era el reclamo generalizado de el congelamiento del presupuesto y el cuadro crítico en el que estaban todas las universidades públicas. Se corta sola, levanta la emergencia presupuestaria y acepta esta partida que vendría del Poder Ejecutivo. Digo todo vendría, sería todo potencial, porque además es bastante confuso incluso el diagnóstico que hay sobre las universidades, no solo porque es diverso, sino porque es confuso, porque cuando explican cómo está conformado el presupuesto universitario, está toda la cuestión vinculada a los sueldos de los docentes, que es como un 90% del más presupuesto, menos, sí, y el resto es a los gastos de funcionamiento. Y sobre esos gastos de funcionamiento es que había sido asignado un presupuesto que era como el doble de lo que se le venía dando, pero solo sobre el 10% del total del presupuesto. Entonces también decían, bueno, la universidad puede seguir funcionando con pasillos oscuros, puede funcionar con menos ascensores, con menos papel higiénico, con menos, no sé, insumos, pero no puede funcionar con menos docentes. Claro. No va a seguir funcionando, sí, con la desaparición de algunas cátedras, sí, sobre todo en calidad universitaria. No, y bueno, y obviamente después eso, lo que estás mencionando, suscitó o despertó el reclamo de las otras universidades, porque, como decías, solamente hubo atención para lo que es la Universidad de Buenos Aires, que obviamente
tiene un prestigio, tiene un cartel, tiene además mucho impacto en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, pero después quedaron de alguna manera descolgadas las otras. Y en la marcha del 23 de abril se vio un reclamo bastante transversal, ¿no? Donde no solamente estaba la ciudad de Buenos Aires, donde impacta la UBA mucho, sino que además estaban otras universidades, digo la Universidad de Cuyo, la de Córdoba, la Universidad de Rosario, que es muy importante, la Universidad de La Plata es otra de las... La del sur, las del Comahue. Exactamente, la del Comahue, la del Litoral, son todas universidades muy importantes, donde además reciben alumnos de toda esa región, y bueno, seguramente será o formará parte de los conflictos que tenga hacia adelante este gobierno, la cuestión de las universidades, ya no solo de la UBA, sino del resto. Un gobierno que empieza a calibrar distinto algunas cosas, ¿no? Porque, digo, congeló las tarifas de gas. Sí. ¿No? Sí, con... Digo, pues, no hay plata, fantástico, genial. Bueno, ahora llegó la etapa del invierno, iba a retirar subsidios y por ahora lo frenó por lo menos. Ahora, perdón Meli, ahora también con esto me parece que si se termina confirmando esta idea de convocar para el jueves presupuesto y Hacienda y Educación, con la importancia que eso tiene, recordemos, para que haya un dictamen, y teniendo en cuenta que Educación ya tiene programada una convocatoria para la semana próxima, martes a las 3 de la tarde, solamente Educación, lo adelanta a esta semana en conjunto con Presupuesto y Hacienda para el jueves, y esto también responde un poco a lo que el otro día, ante muchas críticas de los invitados que hubo dentro de estas comisiones donde se trató el presupuesto universitario, recordamos la palabra de Mayoraz, el titular de Legislación General, que dijo: nosotros queremos lo mejor para la educación pública o para las universidades. Bueno, esas frases o esas palabras siempre se tienen que demostrar con acciones. En este caso lo podemos tomar como una estrategia política para que tenga un curso rápido o para que no tenga el protagonismo la sesión de mañana y sí lo hagan de manera ordenada, claro, como corresponde el jueves en una reunión plenaria. Sí, hay que ver cómo prospera este tema, hay que ver si efectivamente se puede ir mañana a una sesión, cómo se destraba esto, entonces repasemos y refresquemos esa información. Estaba prevista una sesión convocada por la Unión Cívica Radical para tomar este tema, ¿no? Sí. Ahora hay como una especie de contramarcha porque este tema pasaría a tratarse en un plenario de comisiones que ya fue tratado, ¿no? No es que no fue tratado, no es que no pasó por comisiones. Sí, bueno, por comisiones pasaron varias cosas, sobre todo lo que tenía que ver con jubilaciones, pero bueno, hay que seguir avanzando. Digamos, hay muchos proyectos presentados, como decía Gonzalo recién, hay que alcanzar en todo caso un dictamen, ¿no? Claro. Para que haya una unificación de criterios y se pueda ir al recinto a tratar específicamente un proyecto o una idea. Hay algunos que abordan más desde la emergencia presupuestaria, otros desde recomponer lo que tiene que ver con justamente los presupuestos, pero sí, ahí me parece que el oficialismo toma nota, no le quiere dejar la cancha libre, ¿sí?, a la oposición que se anote un gol, y me parece que trata por lo menos de moderar. Veremos cuánto puede moderar en un plenario de comisión, porque si está la voluntad de los otros bloques, hemos dicho hasta el hartazgo que el oficialismo tiene firmas limitadas, solamente cuenta con los del PRO, nada más, ¿no? Sí. Vamos a escuchar ahora a la diputada Torres hablando sobre la movilidad jubilatoria, otro tema que estuvo siendo debatido esta última semana en comisiones y no es una cuestión saldada. Déjeme decir que sobre la cuestión jubilatoria se están dando muchas irregularidades en las oficinas del ANSES, porque hasta que no termine de ser aprobada la cuestión vinculada, perdón, no de la moratoria, de la movilidad jubilatoria, hasta que no termine siendo aprobada la ley de bases, no está suspendida la moratoria. O sea, personas que tienen turnos asignados y personas que tienen moratorias aprobadas, está vigente, porque no está vigente otra cosa y no está aprobada ni mucho menos reglamentada otra cosa. Entonces se da mucha denuncia, por lo menos a viva voz, de personas que van, se apuran, sacan turno porque no tienen otra forma de jubilarse si sale la ley, que no sea a través de la moratoria, y en la ANSES muchos de brazos cruzados les dicen:
Y hasta que no se sepa qué va a pasar con la ley, no estamos dando turnos, hasta que no se sepa, no vamos a brindar la información. Eso es una irregularidad total, porque lo que está vigente es lo que está vigente, no es que puede haber, no es que es opcional, no es que es discrecional o lo que se le ocurra al señor del ANSES que de suerte atiende al jubilado. Lo que me parece una barbaridad, porque están especulando con el tiempo de las personas. Y en este sentido empieza a aparecer mucha la preocupación, al mismo tiempo que la confusión, pero ¿hay moratoria? No hay moratoria. ¿Qué va a pasar con las mujeres y su edad jubilatoria? Está todo vigente porque no está aprobada otra cosa ahora. Lo mismo genera dudas respecto de los debates que contiene el paquete fiscal, ¿no? También son todas cosas que están en plena discusión, no es que todo esto ya es así. Digo porque es muy frecuente que se aprovechen, ¿no?, de esta incertidumbre que hay, de este debate, para o dar falsa información o no ayudar, o no dar turnos, o no iniciar trámites. Lo que es una barbaridad, porque lo que está aprobado queda aprobado y lo que está vigente hasta entre otra normativa. Hay unos abusos tremendos y estaría bueno que las personas se atrevan también a denunciar quién los atendió, quién les está dando esta información y por qué se están resistiendo en este momento a hacer cumplir la ley vigente, ni más ni menos, ¿no? Que entiendo yo, hasta, por lo menos en donde yo vivo, es un delito no hacer cumplir la ley vigente, no sé, o por lo menos una contravención, una ahí lo que irregularidad. uno o se pregunta o intuye es si hay alguna especie de bajada de línea informal, ¿no? Como de, bueno, che, cuando vienen con la cuestión de la moratoria, tratemos de dilatarlo porque cuando salga la ley bases va a ser otro el escenario, ¿no? Por lo menos es lo que uno puede preguntarse o intuir. Después, la verdad es que, como decís, está vigente la ley. Hasta que no haya otra cosa, cualquier persona que quiera ir a tramitar la moratoria debería no tener problemas. Debería. Bueno, vamos a compartir ahora sí a la diputada Torres hablando sobre estos temas. Bueno, en general estamos todas las fuerzas bastante de acuerdo con la necesidad de modificar algunos aspectos del DNU, ratificando en todo momento que la movilidad de los haberes jubilatorios debe ser a través del índice de precio al consumidor, pero haciendo una recomposición como consecuencia de que en marzo se le dio un 12.6, si no mal recuerdo, y en realidad el mes de enero tenía una inflación de más del 20%. Entonces, a los fines de poder recomponer ese valor que ha quedado disminuido como consecuencia de la legislación del decreto del DNU, es que decidimos armonizar. Ahora, todo este tema de movilidad, obviamente todos estamos de acuerdo de que debe ser el índice de precio al consumidor, todos estamos de acuerdo que debemos recomponer enero porque se omitió considerar la totalidad de la inflación. Estamos de acuerdo que el análisis debe hacerse así porque es fundamental tener presente que la Corte ya ha dicho que no podemos dejar de tener presente un mes en el proceso, en caso de que exista inflación, en el proceso de ajuste de los haberes. Lo que no estamos de acuerdo, y ahí hay diferencias entre distintos bloques, la Unión por la Patria, así como también por el Frente de Izquierda, así como algunos integrantes del bloque al que pertenezco y también con algunos integrantes de la Unión Cívica Radical, tiene que ver con el tratamiento que le debemos dar al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En general se lo tratan los distintos proyectos lo omiten. Cuando uno pregunta por qué la omisión, si nosotros tenemos que tener claro que ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad que nació en el 2007 nace como consecuencia de una estatización de los aportes que hacían los trabajadores en relación de dependencia a un sistema legalmente vigente que era el de las AFJP. Se constituye este fondo que por decreto de creación con claridad sostiene que tiene que estar afectado a los fines de mitigar problemas o desajustes que tengan los haberes previsionales correspondientes a los beneficiarios del CIPA. En virtud de esto,
el fondo debe ser utilizado para esos objetivos. Y ahí está la diferencia fundamental que tenemos y en donde el bloque al que pertenezco, Hacemos Coalición Federal, se muestra muy fuerte y decidido a no solamente atender la problemática de la movilidad, que de hecho personalmente fui una de las pioneras en la discusión cuando entró la primera ley, el primer proyecto de la ley base, que cabe recordar que en esa oportunidad ese proyecto delegaba al Poder Ejecutivo no solamente la definición de la movilidad, sino también la definición de la fórmula con que se iban a proceder en el futuro a hacer la movilidad de los haberes jubilatorios. Bueno, un tema que casi todos los gobiernos tienen que darle debate, que es complicado. Además, este gobierno está comprometiéndose con ir bajando la inflación, entonces hay que ver sobre qué fórmula queda ajustada el cálculo jubilatorio y sobre ese cálculo todo el resto de las asignaciones, ¿no? Las pensiones, las asignaciones por hijo, las familiares. Está todo atado a ese mismo cálculo que combinaría inflación y salarios, ¿no? Sí, a ver, hoy, según el decreto presidencial, que ahora no recuerdo el número, solamente estipula IPC. ¿Sí? Y esto es un poco los señalamientos. Hay algunos que quieren que combine salarios e IPC porque permite recomponer. Y después lo que todavía está en discusión, y es un poco lo que conversábamos el jueves pasado, creo que con Laura Serra, es lo que tiene que ver con, el DNU también lo que hace es recomponer un 12,5% y ahí te queda una brecha respecto de los primeros meses del año de 8%, porque la inflación fue más que ese 12,5% que recompone el DNU y por lo tanto ahí es lo que se está tratando de modificar y veremos en todo caso si hay posición unificada para llegar a la sesión que se va a pedir para el 4 de junio, en lo que tiene que ver con movilidad jubilatoria. Entonces, es un gran debate. Es un gran debate porque además cuando uno mira el presupuesto, las jubilaciones representan cerca del 50%. Estamos hablando de cuidarnos fiscalmente, estamos hablando de ser prolijos fiscalmente, estamos hablando de bajar la inflación, pero al mismo tiempo cada cosa que vos retocas de las jubilaciones te impacta muchísimo, no es algo marginal. No, es algo ¿Explico? Incluso que... Entonces, que el propio Fondo Monetario Internacional está mirando claro, de cerca, ¿no? Porque además el impacto sobre esa población, que ya de por sí está muy atrasada y está... a ver, yo lo vinculo, pero no tiene nada que ver desde el punto de vista fiscal, pero sí desde algo que es lo más complejo de medir, que es cómo es o cómo transita el humor social en algunos sectores. Los jubilados vienen de sentirse muy destratados y muy marginados, sobre todo durante la pandemia, ¿no? ¿Se acuerdan todo lo que se puso en juego ahí, desde cómo ellos sentían que se había activado un protocolo que no dimensionaba en salud mental, ¿no? La parte que ellos les iba a tocar, la durísima parte de lo que ellos les iba a tocar, de quedarse aislados, de quedarse sin ningún tipo de soporte respecto de cada una de esas realidades, ¿no? Algo de esto incluso lo mencionabas vos al pasar cuando mencionabas la agenda, que es algo que se vuelve a traer una y otra vez. Desde la señora que tomó sol en la reposera en Palermo, que también vos te referís a la Comisión de Derechos Humanos y Garantías. Sí, en Parque Las Heras, como muchísimas otras situaciones que se dieron y donde las personas de edad avanzada, los adultos mayores, los jubilados, lo que sienten es que vienen siendo el último orejón del tarro en muchos sentidos. ¿No? Sí. Lo económico es muy frecuente ver que los jubilados ya, por ejemplo, vuelven a marchar frente al Congreso, que no tienen fuerza de representación, que no tienen poder de lobby también, entonces es mucho más difícil llevar adelante sus requerimientos, sus necesidades y sus preocupaciones. Vuelvo con esto. Es muy doloroso escuchar a alguien que está en ese momento de la vida, que tendría que estar viviéndolo de una manera tranquila, que te dice, no sé cómo hago. Hoy, por ejemplo, no me tomé el colectivo porque quería comprar milanesas. O sea, están ya, o de 10 remedios que tengo que tomar, bueno,
me compré 5 y los compré en función no de de mi cuadro de salud, sino en cuestión de lo que tenía de dinero en el momento. Es complicadísimo, es muy, muy complejo. Jubilados que mayormente alquilan, por otra parte. No sé si están viendo el ejercicio de todo lo que pasa con el mercado inmobiliario y esto que también... Hoy me tomé el trabajo, sería de mucho. Hoy pasé por una inmobiliaria. No es que me tomé el trabajo. Sí. Miré los valores de los carteles. No lo puedo creer. ¿Está todo en dólares? Alquiler. Sí. 35 metros cuadrados. Está todo, 400.000 pesos. Está todo casi todo está en dólares, además. Casi todo está expresado en Capital dólares. Federal, sobre todo. Y te vuelven a pedir 8.500 cosas para poder alquilar. Vos querés alquilar algo de 35 metros cuadrados, bueno, demostrame que podés vivir en una mansión. O sea, es como ridículo. Es un contrasentido absoluto. Ridículo. Pero bueno, también sabíamos que era algo que podía pasar, ¿no? Y que también a veces la ley no tiene todas las herramientas para resolver algo que en definitiva tiene que ver con el acceso a la vivienda, que es como más profundo. Y hablando mal y pronto, la torta que hay que poner para ingresar. Claro. Además de las condiciones y de las cuestiones las condiciones que te piden para ingresar, como puede ser, imagino que hablas de una garantía propietaria. Una caución, un archivo de sueldo, ingresos, lo que fuera. Sí. Yo también estoy viendo mucho que te dice, llamás y te dicen, no, esto es solo apto comercial, no, esto es apto comercial. Mucho te descartan por ahí porque la inmobiliaria cobra más comisión si es para un contrato comercial. Claro. Entonces, sobre todo, hablo en Capital, hablo en Capital Federal. Bueno, hacemos una pausa. ¿Ahora quién despido? Ahora me voy yo. Ahora se va a avanzar. Y lo que pasa es Pablito vino con mucha información. No. Si tiene que tener espacio. Y no sabes la que tiene ahora. ¿Tenés más? Más información. Muchísima. Bueno, ya se las compartimos en un ratito. Gonza, que tengas lindo lunes. Gracias, Mel, igualmente para vos. Ya venimos nosotros, En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato.
Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Ahí nos reencontramos después de la pausa, ya se suma también Seba. ¿Cómo anda, Seba? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Mary? Bien, ¿y vos? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, hoy uno de los temas con los que amanecimos es la participación de Javier Milei en esta conferencia, en esta reunión política de la que formó parte en España, sus declaraciones, cómo se refirió sin usar el potencial a las denuncias por corrupción que le caben a la esposa de Pedro Sánchez. Bueno, hubo toda una cuestión que está generando distintas repercusiones. Una de ellas es diplomática, que tiene que ver con las relaciones internacionales y bilaterales con España, donde España está analizando qué hacer con la embajada de España en nuestro país. Si el retiro de la embajada es la decisión que se toma desde el punto de vista diplomático, es una acción muy puntual y muy fuerte, ¿no? Muy de máxima, ¿no? Claro, exactamente. Es un recurso de máxima que expresa el quiebre de las relaciones entre ambos países. Algo que fue escalando, porque también recordemos que hay un ministro español que se refirió de una manera muy despectiva y muy desubicada sobre la salud mental del presidente. Bueno, es como
se vinieron dando distintas cuestiones hasta que finalmente Javier Milei expone en esta reunión política que hubo en Madrid. Europa Viva. Europa Viva 24. 24 Sí, por el era una olla a presión que ya se venía cocinando hace tiempo a partir de el fuego cruzado, ¿no? Ese cruce de acusaciones entre dos mandatarios, dos jefes de Estado que no se tienen ningún tipo de simpatía recíproca entre ellos. Y bueno, la gota que rebalsó el vaso fueron estas expresiones subidas de tono, si se quiere, del presidente Javier Milei, que viajó a España no por razones de Estado, sino por una agenda política, ideológica, para participar de una convención ultraderechista organizada por su amigo Santiago Abascal, que es el presidente, el coordinador, la figura de referencia de Vox, que es un grupo, una agrupación importante en España, de ultraderecha, neofranquista. Bueno, eso generó una tirria de parte de las autoridades gubernamentales del Reino de España, que consideraron una provocación, una respuesta. Además, bueno, las declaraciones de Javier Milei fueron bastante subidas de tono, como decíamos antes, implicando sin mencionarla directamente, pero claramente estaba refiriéndose a ella. Hablamos de Begoña Gómez, la esposa del presidente español, Pedro Sánchez, que está acusada o está sospechada de ejercer tráfico de influencias para beneficiar a contratistas del Estado. Sí, a varias empresas. No hay pruebas contundentes sobre eso, pero bueno, Javier Milei se montó sobre esas sospechas para generar una corriente de pensamiento que cae bien en esa conferencia que hubo de grupos de ultraderecha que tienen una situación de antagonismo con el gobierno socialista de Pedro Sánchez. Esta mañana habló Manuel Adorni, el vocero presidencial, sobre este tema. Hoy quiero destacar el exitoso viaje que tuvo el presidente Milei por España, donde se reunió con los empresarios más importantes del país ibérico, que tienen participación en el sector privado de nuestro país, y con aquellos que están interesados, por supuesto, en hacerlo, en virtud de las nuevas condiciones que se presentan en la Argentina desde el 10 de diciembre pasado. Entre ellos podemos destacar a los representantes del BBVA, del Santander, Iberia, Mafre, Telefónica, y al presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi. En segundo lugar, destacar el discurso del presidente en el evento Europa Viva 24, donde defendió los valores que hicieron de Occidente una tierra próspera, como la libertad, la vida y la propiedad privada. Tras años de escuchar mimos a las almas bellas del poder internacional y la Agenda 2030, el presidente Milei habló con la verdad, como lo ha hecho en cualquier país, en cualquier escenario y ante cualquier auditorio. El presidente defendió las ideas que sacaron a millones de seres humanos de la pobreza. Respecto a las llamativas e impulsivas amenazas del ministro de Relaciones Exteriores del Reino de España, aclararles que no entendemos el motivo de su resquemor. El presidente argentino no hizo mención a nadie en particular. Llama poderosamente la atención que se ponga en tensión las relaciones entre dos países históricamente hermanados por una decisión poco meditada, y confiamos en que, superadas por supuesto las instancias electorales en Europa que motivan estas acciones, podamos reconducir las relaciones. El gobierno argentino insta a que los funcionarios del Reino de España pidan disculpas por los agravios que se le endilgaron al presidente Javier Milei, entre ellos el de consumir sustancias, el de ser un gobierno del odio, el de ser un ejemplo de negacionismo y el de atentar contra la democracia. Si el presidente y los funcionarios del Reino de España se quieren hacer cargo de las críticas que el presidente Milei vertió hacia el socialismo y la corrupción, no es un problema de nuestra República. Como se dice vulgarmente, al que le quepa el sayo, que se lo ponga. Bueno, la embajadora española en la Argentina ya dejó la sede diplomática. Ahí estaba un poco bajando de interpretación que hace el gobierno sobre esta tensión. Dice que el presidente Milei de ninguna manera menciona
a la esposa de Pedro Sánchez con nombre y apellido, Así o sea, es. no hay un referimiento directo hacia ella, que si el gobierno español en todo caso quiere hacerse cargo de las críticas o las opiniones vertidas en esta conferencia España Viva, Europa Viva, bueno, adelante con ello, pero que confía que esto puede medio como destrabarse. ¿Yo entendí lo mismo? Sí, recomponerse, destrabarse, volver a un cauce más normal o natural. Ahí me parece que lo que trata de deslizar el vocero presidencial también es que estas declaraciones o este ruido se dan en el marco de una competencia electoral, una carrera electoral, por lo que tiene que ver con el Parlamento Europeo. Bueno, el clima político propio de España. Exactamente, hay un clima político que tal vez el presidente Sánchez, sus candidatos, les sirve, digamos, poder confrontar con Javier Milei. Y bueno, un poco deja en claro que el presidente argentino no va a pedir disculpas e incluso pide disculpas por parte de las autoridades españolas. Sí, es una especie de charla le devuelve le devuelve el pedido de disculpas, le dice: nosotros no tenemos nada que pedirnos disculpas. O en todo caso, háganlo ustedes, y si no, después que pasen las elecciones, volvemos a conversar normalmente. Sí, y vuelve a referirse a la importancia de los vínculos históricos que hay, comerciales. Incluso ahí es donde empieza reexplicación de Adorni. Bueno, se reunió con un montón de empresarios que están interesados en invertir en nuestro país. Ese fue el propósito de este viaje. Sí, de todos modos, Adorni mencionó a un empresario en particular, al CEO de una multinacional española, que es cierto, lo había recibido a Javier Milei, pero hoy pronunció algunas palabras de alerta, rechazando el tono utilizado por Javier Milei para referirse a la señora esposa del presidente español. Y bueno, esto pone en alerta un poco el clima de inversiones en la Argentina. Es un conflicto que no lo esperábamos hasta hace días atrás, que de repente nos desayunamos con un conflicto que empieza a escalar y que no solamente se circunscribe a una cuestión de confrontación entre dos líderes de Estado, sino que empieza a tener repercusiones en otras esferas. Y como decíamos recién, lo decían ustedes dos, se recrea una especie de charla o conversación de sordos, porque el Reino de España le está pidiendo a Javier Milei que se rectifique, que pida disculpas, y Javier Milei dice, bueno, todo lo contrario, en todo caso sean ustedes los que nos ofrezcan a nosotros disculpas por habernos provocado durante, sobre todo en la campaña, cuando Pedro Sánchez se encolumnó claramente detrás de la campaña de Unión por la Patria con el entonces candidato Sergio Massa. Bueno, estamos sumidos de repente en una crisis entre, dos estados que históricamente mantienen, estados y dos pueblos que históricamente mantienen lazos de mucho afecto recíproco, ¿no? Son lazos culturales históricos que sería una pena que por una cuestión de egos o una cuestión de discrepancias ideológicas entre dos líderes de Estado, se rompan esas relaciones. Porque después reconstruir eso cuesta bastante. En una entrevista hace un ratito, Adorni, ahora vamos a compartir de todos modos otro tramo de lo que dijo en conferencia de prensa, pero después en una entrevista radial dijo: disculpas no va a haber, porque no hay de qué disculparse. Esto dijo Adorni. Apelamos a que el gobierno de España en todo caso nos pida disculpas. Y por otra parte, otra de las declaraciones fue que jamás se nos ha cruzado por la cabeza romper relaciones diplomáticas con España. Esto es por la decisión que se tomó de retirar a la embajadora de la sede diplomática de España. Sí, no es un retiro permanente, de todos modos, Mary, es se la llama, se la convoca a que vuelva al Reino de España para hacer una consulta, para analizar la situación y en todo caso a posteriori, a partir del análisis de situación, tomar una determinación que sea coherente con las conclusiones que saquen. No es que se está retirando la representación diplomática en la Argentina, es una situación provisoria y dependerá de cuál sea el clima que se viva en los próximos días, en las próximas horas, te diría, de si sigue escalando este conflicto o no. Bueno, la decisión que vaya a tomar Pedro Sánchez en relación a si vamos a tener embajada de España en la Argentina, es una situación inédita, nunca había pasado. Es un llamado a consultas, como se dice en el lenguaje diplomático, pero el ministro de Relaciones Exteriores, de Asuntos, creo que se llama Asuntos Exteriores, dijo, hay una frase, yo me enteré ayer, no lo sabía, sine die, que significa sin lapso de tiempo. Claro.
Claro. O sea, yo te retiro la embajadora, siempre cuando retiras a un embajador queda a cargo de la embajada un funcionario. Un funcionario, sí, encargado de lo que tiene que ver con los negocios. Sí. Pero bueno, es como sin lapso de tiempo yo te retiro la embajadora. Sí, hay como una especie de figura que es como si fuese una especie de primer ministro dentro de la embajada y que queda a cargo como de la administración. Sí. Claro, no es un retiro diplomático, pero es como un amarillo, ¿no? Sí. No nos gustó ni medio y tomamos esta decisión. Vamos a compartir otro tramo de la conferencia de prensa del vocero. Primero, que el presidente Milei jamás pondría en riesgo ninguna relación diplomática con ningún país. De hecho, esto nada tiene que ver con la relación diplomática. La verdad es que lo que me estás preguntando se lo deberías preguntar al gobierno español, no a mí ni a nosotros, porque nosotros no vemos que lo ocurrido tenga nada, absolutamente nada que ver con las relaciones diplomáticas. De hecho, cuando el 3 de mayo el ministro de Transporte del gobierno español habló acerca de las sustancias que consumía el presidente Milei. Cuando la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades el 16 de mayo habló del negacionismo del presidente Milei y que está atentando contra la democracia. Cuando el 17 de mayo la vicepresidenta y ministra de Trabajo habló de Milei y otros gobiernos del odio, vuelven con los recortes, con el autoritarismo. Cuando el propio Pedro Sánchez nos definió como ultraderechistas y antidemocráticos, en ningún momento nosotros hicimos hincapié en las relaciones diplomáticas, sino simplemente, y lo hemos dicho en otras ocasiones, e incluso con otros países cuando hemos tenido alguna diferencia de índole personal entre los presidentes o de índole ideológica, como definiste vos, nada tiene que ver eso con que pueda influir en la relación diplomática. Y lo que ocurra en el llamado al embajador, bueno, cuando ocurra veremos qué es lo que plantean. La verdad es que no tenemos bien en claro cuál es el planteo desde lo diplomático cuando es un tema que no tiene que afectar las relaciones entre los pueblos. Así que no tengo nada para decir con respecto a eso porque no hay, al menos todavía no hay nada para decir. Y te repito, no creo que en materia de diplomacia lo haya porque no hay ningún problema diplomático aquí. ¿No? La interpretación que hace Adorni como vocero del gobierno, ¿no? Del gobierno argentino. Así que bueno, vamos a ver cómo continúa esta situación que empezó con las declaraciones cruzadas, como decías vos, me tomo de lo que decía Seba, de un lado y del otro, ¿no? Con algunos excesos también cometidos ya a nivel personal contra la figura de un presidente, ¿no? Claro. Si otro fuera el presidente y otras hubieran sido las personas involucradas, por ahí sería un escándalo de magnitud. Y otro elemento que hay que agregar, ¿no? al análisis es que el conjunto de las fuerzas políticas de la oposición no es que salieron a broquelarse detrás de la defensa del presidente Javier Milei, al contrario, hubo declaraciones de repudio a el hecho de haber abonado a este conflicto diplomático cuyas consecuencias todavía no sabemos hasta dónde van a llegar, ¿no? Pero, y además hay un pedido de explicaciones por los recursos, por los fondos que se están utilizando para financiar estos viajes al exterior cuando no hay una agenda de Estado. No es que fue Javier Milei a reunirse con autoridades del gobierno socialista, sino que fue en todo caso a participar de una convención con grupos políticos afines ideológicamente. Bien, bueno, más temprano, damos por terminado por el momento ese tema, por eso compartimos lo que dijo el vocero. Repasando un poco la agenda que nos presentaba más temprano Gonza, es interesante porque empieza a aparecer ya las propuestas de cada uno de los diputados, ¿no? También recogiendo un poco los temas de interés, ya que están organizadas las distintas comisiones. Me parece muy necesario e importante para poder recuperar un poco de ritmo parlamentario. Que así sea. No sabemos todavía qué es lo que va a pasar hasta que ustedes me digan lo contrario con la sesión convocada para mañana. Tenía como objetivo tratarse la cuestión del presupuesto de educación pública o de las universidades concretamente, que es lo único, por otra parte,
sobre lo que se puede legislar, ¿no? Aquí, ¿no? Sí. Porque después cada provincia decide sobre sus propios presupuestos en materia de otros niveles de educación. Interesante a ver qué es lo que pasa sobre esa sesión de mañana, Sí. o esa hipotética sesión de mañana, a ver si efectivamente ese tema pasa a tratarse en un plenario la semana próxima. Como también estaba siguiendo de cerca otros temas que parecía que de los que no se iba a ocupar, por lo menos que no parecían ser tan urgentes como cultura y ciencia, ¿no? Que ahora aparecen otra vez en la mesa de cada una de estas comisiones específicas. Se retoma la actividad en prevención de adicciones y control de narcotráfico, se retoma la cuestión vinculada al registro de datos genéticos, a ver si puede ampliarse Sí. para usarse para otro tipo de Delitos sexuales. que La comisión excedan de- los ¿La sexuales. Comisión de Prevención de Adicciones está convocada para esta semana? ¿Para qué día? Yo anoté algunas cosas que dijo Gonza, pero ahora Claro. no las encuentro. Claro, porque Mónica Porque si no te Frade, respondería Mónica eso. Frade es la presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y los temas que iba a poner sobre la mesa para la discusión iban a ser estos proyectos para la prevención de la ludopatía, Sí, vos sabés especialmente a partir del auge de las apuestas online. Y había definido como cronograma tentativo que fueran los martes por la tarde, los Sí. días para tener estas primeras sesiones, estas reuniones informativas. Vos O sea que sabés- si ella convoca para el día de mañana es una señal, un indicio claro de que la UCR y el resto de las fuerzas dialoguistas van a levantar este pedido de sesión especial a cambio de esto que ya estamos viendo, que el jueves Finocchiaro convocó a esta reunión, que tenía pensado convocarla para después, en una especie de estrategia dilatoria para el 28 de mayo. ¿Cuál es la intención de los bloques dialoguistas? Justamente azuzar y apurar a Finocchiaro para que rápidamente convocara a una reunión que fuera resolutiva, ¿no? Para avanzar directamente con la firma de los dictámenes vinculados a la declaración de la emergencia presupuestaria y definir criterios para la actualización del financiamiento para las universidades públicas, no solamente la UBA, con la que el gobierno se apuró ya en cerrar, sino también para el resto de las 60 casas de estudios del país. Así que hay que prestar mucha atención acerca de qué es lo que va a decidir Mónica Frade, si va a convocar para mañana, porque si aparece en la agenda ya confirmada para el día de mañana, es una señal clara de que no vamos a tener sesión el día de mañana. Para mañana estaba convocada la Comisión de Ciencia e Innovación, que es la que está con puntitos suspensivos Sí. a la espera de qué es lo que resulta sobre la sesión. Más temprano lo que te quería contar es que hablamos con la diputada Orozco, que ella precisamente es la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión y también es secretaria en la de Adicciones y Control de Narcotráfico, y decía esto precisamente que vos traes, que el primero de los temas, casi por requerimiento de todos los integrantes, es pensar qué estrategias se pueden lanzar para combatir la creciente preocupación que hay sobre la ludopatía, justamente porque viene adoptando diversas maneras y también porque está cooptando distintos públicos, ¿no? Por esto de que se puede hacer de manera virtual, cada vez apunta a meter dentro del consumo problemático en juegos de azar a Sí. los adolescentes. Y esto está generando un problema que además combina con otras adicciones, ¿no? Y hay varios proyectos, un poco la avanzada la tomó la coalición cívica con un proyecto que había presentado a mediados del año pasado Marcela Campagnoli, pero se sumó otro proyecto de características bastante similares de Maxi Ferraro. Y días atrás también se incorporó un proyecto de Silvana Giudici, que también restringe la publicidad de apuestas especialmente deportivas en determinados horarios, los horarios que son de protección al menor, de 22 horas hasta las 6 de la mañana, y otra serie de características que van muy en sintonía con los proyectos de la coalición cívica, así que hay una especie de masa crítica importante que es bastante transversal para avanzar sobre este tema y dar una respuesta. Sí, sí. Se volvió a mencionar, lo que pasa que, claro, este es el problema de esta comisión, que también toca temas que le son propios a la Comisión de Salud. Claro. Entonces, ahí es donde otra vez se plantea, ya casi como desde la génesis, si esta comisión no debiera dividirse en dos y por un lado trabajar la cuestión del narcotráfico, pues además eso también es muy preocupante y requiere de estrategias
que nada tienen que ver con, o bueno, no nada, pero si vos querés generar recursos para limitar el avance del narcotráfico en nuestro país, está más vinculado a una estrategia de inseguridad. Claro. ¿No? Y por otra parte tenés otras cuestiones que no quedan comprendidas, porque viste que lo urgente se lleva puesto lo importante, entonces no quedan comprendidas en los temas de la comisión, que son todos los vinculados a los consumos problemáticos en general. También ahí la diputada Gailard mencionó que en algún momento hay que revisar cómo está el tema del ReproCan, que es este registro de canábico, para, ¿no? sí, para el cannabis medicinal. Del cannabis medicinal, del uso medicinal del cannabis. Hacemos una pausa. ¿Ahora tengo que despedir a alguno de ustedes? No, todos continúan. Perfecto. No. Muy bien. Entonces, creo que este equipo queda hasta el final. Muy bien. Acá seguimos, ya venimos. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Estamos hablando de los orígenes de nuestros ancestros. De eso iba nuestra charla. Bueno, estábamos repasando entonces la agenda, lo que viene para esta misma semana. Estamos ahí algunas cuestiones que pueden ampliarse o no. Hay comisiones que están previstas para mañana, pero están sujetas a ver qué es lo que pasa con la comisión. Después, con la sesión, digo. Sí. Después tenemos algunas varias para el miércoles, ¿no? Y la del jueves sería la de cultura, según lo que le anoté a mi compañerito Gonzalo, que fue diciendo en voz alta y que siempre dice, bueno, igual hay que ir actualizando la información, hay que ir viendo qué trae. Jueves, ¿no? sí, está convocada la educación para el día jueves, ¿no? Bueno, a no ver. sé si está oficialmente. Me parece que sí, a ver, no sé si está oficialmente convocada, pero es lo que estaba circulando, ¿no? Que había el jueves una plenaria entre educación y presupuesto. Finocchiaro y Espert para tratar justamente lo de las universidades, y ahí es lo que mencionábamos. Bueno, vos porque venís como con un salteado. Cuando yo me incorporé, dije que el radicalismo iba a evaluar durante la tarde si hacía un pedido para levantar o no la sesión. ¿Y ley de bases en qué quedó? ¿Cómo está ese debate? Buena pregunta. En el Senado, pregunto. No en general, nadie sabe todavía. Y el oficialismo, el gobierno no logró blindar ni siquiera a sus aliados más leales, como el PRO. Digo, hay algunas fugas ahí, hay algunos senadores con dudas. Me parece que la discusión tiene más que ver con los capítulos, o sea, algunos capítulos conflictivos, como el RIGI, como la declaración de emergencias, la reforma laboral. La verdad que hay sectores de la oposición más amigable que, bueno, llegan a esta instancia con varios pedidos, sienten que tienen la oportunidad de incorporar cambios, y el gobierno, frente a la desesperación de tener una ley en el corto plazo, más allá de que ya no vamos a llegar a la fecha que habían imaginado, el 25 de mayo, seguramente haya que imaginar un nuevo aniversario patrio para que reprogramar este pacto de mayo. Más allá de eso, la oposición va a aprovechar esta necesidad que tiene el oficialismo para introducir cambios. De todos modos, la cuenta da muy finita, y si bien pareciera haber una luz de ventaja a favor del oficialismo, las cuentas dan prácticamente iguales, y el peronismo también está trabajando para intentar voltear directamente la ley bases, porque si hubiera una aprobación, es decir, la segunda media sanción por parte de la Cámara Revisora, ya es ley. Después la discusión será cuál es el formato final de esa ley. En diputados volverá en algún momento y se verá si se insiste con la media sanción original, si se incorporan todos los cambios venidos en revisión del Senado, o si se puede, y esto ya tiene que ver con una interpretación del reglamento, si se pueden aceptar algunos cambios y otros rechazarlos. Ahí va a haber una discusión reglamentaria. Bueno, una ley que no logra ver la luz tal y como fue diseñada, y ni en los plazos que se habían establecido, sí, ¿no? Y
un presidente que también dijo, bueno, si esto no resulta, si esto no ocurre, porque recuerden que ni bien empieza la discusión en el Senado, dijo, bueno, igual haya ley o no haya ley, no importa, yo tengo que seguir gobernando, voy a seguir adelante y eventualmente esperaremos a las elecciones de medio término, ¿no? Al recambio parlamentario. Sí, de hecho, antes de eso, digamos, tendría que salir. Pero bueno, como dice Seba, ahora el debate se retoma mañana martes y el miércoles entiendo que mañana martes con lo que tiene que ver con el paquete fiscal, el miércoles con lo que tiene que ver con la ley de bases. Pero bueno, al gobierno claramente se les tiraron los tiempos, se había autoimpuesto esta idea del 25 de mayo. No queda claro cuál va a ser la celebración del 25 de mayo tampoco. El presidente va a asistir al Te Deum en la Catedral Metropolitana, pero después no se sabe si va a estar en Córdoba, si va a estar en Córdoba con libertarios, en qué formato, digamos, se habló del Cabildo de Córdoba, se habló de que podía estar, bueno, un poco compartiendo con gente. Y después, nada, lo que está en discusión es un poco lo que mencionábamos recién, lo que tiene que ver con el RIGI, tratar de proteger a los sectores industriales argentinos, en el sentido de que esta idea de desarancelar las importaciones no perjudica a la industria local, mejorar el blanqueo. Lo que tiene que ver con ganancias es un punto muy importante porque además lo esperan los gobernadores, ¿no? Poder recibir esos recursos fiscales. Hemos venido mencionando cómo han caído las transferencias a las provincias. Bueno, obviamente esa mejora en la recaudación les vendría muy bien a los gobernadores, y el número que se habla o el porcentaje que se habla es darle un 22%, elevar el 22%, un 22% del piso a los patagónicos. Eso podría ser la llave para destrabar ese capítulo. Sí, ¿no? Por eso, muchos temas abiertos, muchos frentes abiertos que hay que ver en cada uno de los temas. En un momento los gobernadores pisaban fuerte y tenían la pelota de su lado, como se dice. Después los senadores también fueron con sus propias preocupaciones, sus propios temas, porque los senadores también después vuelven a las provincias y tienen que seguir atajando, ya que seguimos con la metáfora deportiva, sus propios penales, ¿no? Entonces, es lunes. O sea que sí, venimos bueno, el fin de semana futbolero, pues bien vale la... Solo para traer un tipo de metáfora, porque si no siempre caemos en la metáfora de lo sanitario, ¿viste? Que la terapia también intensiva, que no sé qué. El enfermo, el paciente. Para ser un poco más creativo, sí, totalmente. En otro orden de cosas, digamos, recuperar un poco lo que pasó la semana pasada, donde decíamos, ¿no? Hay como distintos temas abiertos que me parece que se van instalando, y algunas cosas que, sobre todo en temas de derechos adquiridos o de leyes ya establecidas, distintas personas que solo por hacer algunas declaraciones, ¿no? Como hace poco, no sé, el secretario de Culto, que se refirió al matrimonio igualitario o a la ley de divorcio. Más atrás en el tiempo. Claro, más atrás en el tiempo. Que 38, ya que hace poco hablamos de... y transmitimos en vivo el aniversario de la reforma constitucional, con todo el repensar de nuestro país en términos de qué debía contener la ley de leyes, que es la Constitución, acompañando, si se quiere, los movimientos de la sociedad y las nuevas demandas de la sociedad. Uno también a veces siente que esa misma Constitución de 1994 queda vieja o queda lejos respecto a los cambios de esta sociedad, pero nunca uno piensa que hay que ir casi a la prehistoria, ¿no? Claro. Con repensar si tiene que haber o no tiene que haber ley de divorcio y estas cuestiones. Pero bueno, se reavivan algunas viejas polémicas en torno a esto, como, no sé, la ley de interrupción voluntaria del embarazo y otras cosas que uno pensó que estaban zanjadas. Pero eso no, por ahora no se escucharon repercusiones parlamentarias. Sí, a mí me parece, digamos, más allá de lo que dijo Sánchez, a mí me parece interesante, es un poco el vínculo con el Vaticano. Yo sigo esos temas, ¿no? Ah, mira. Para gráfica, para el diario en el que creo. Entonces me parece ahí un poco eso interesante. Y sí, la verdad que, bueno, parecían cuestiones zanjadas. Y además decir que hubo diputados, por ejemplo estuvo Santiago Santurio también exponiendo en Europa Viva 24, yo cuando lo leí por primera vez pensé que era 24 horas, pero no, 24 por el año. Bueno, eso, nada, hubo legisladores de La Libertad Avanza, una legisladora porteña también, que estuvo, no recuerdo ahora el nombre exacto, pero digo, hubo más de un exponente del gobierno o del oficialismo
exponiendo ahí en este espacio que mencionábamos. Sí, como parte del relato del oficialismo también está esto que decías vos, Meli, que en última instancia el presidente Javier Milei ya había adelantado que, bueno, preferentemente iba a trabajar para conseguir el apoyo a partir de la aplicación de este principio de revelación, bueno, trabajar para conseguir el apoyo de algunos sectores de la oposición a los cuales se los iba a colgar la medalla por haber hecho esta colaboración patriótica para lograr la ley de bases. Pero en última instancia, si eso no fuera posible, él se ufana de poder gobernar sin la ayuda de la casta, ¿no? De poder gobernar, incluso las encuestas de opinión pública le siguen sonriendo a Javier Milei, sigue conservando índices de popularidad, habiendo aplicado el ajuste más grande de la historia. Hace poco Javier Milei dio un dato, bueno, había que verificar ese dato, pero dijo que el ajuste que aplicó en estos primeros meses es 8 veces más grande que el que aplicó Carlos Saúl Menem en la década del 90. Así que, bueno, un poco se edifica este relato de que el presidente no necesita de nadie para gobernar, que le alcanza con las fuerzas del cielo y con una política que va a derramar prosperidad a medida que se vayan consiguiendo los objetivos que se propone. Muy bien. En otro orden, otro debate que se reavivó en el último tiempo que tiene que ver con los recursos, ¿no? Tanto presupuestos universitarios como en temas de salud. Algunas provincias fronterizas anunciaron a través de sus ministros de salud que iban a cobrar, por ejemplo, un arancel a los extranjeros no residentes que se atendieran en esos hospitales porque los recursos son limitados, porque la atención ya está puesta en juego para los residentes. Entonces, para los no residentes, como no había un sentido de reciprocidad, había que ir hacia un arancelamiento. Y vos traes un proyecto de ley vinculado a esto. Sí, es un proyecto de ley de Silvana Giudici que un poco atiende estas preocupaciones a raíz de una serie de casos que se dieron en provincias limítrofes, especialmente en la provincia de Salta, donde acudieron personas de países hermanos a recibir tratamientos. Bueno, recibieron justamente ese tratamiento y después se negaron a pagar por esos tratamientos, pero bueno, hubo una discusión acerca de, bueno, cuál es, hasta dónde el sistema público de salud puede resistir esa sobrecarga, esa demanda extra que tiene que ver con población extranjera que, como en sus países de origen, de repente la salud no es tan buena o la tienen que pagar, bueno, llega a las provincias que están cercanas y se atiende y después trata de no pagar por esos servicios. Bueno, a raíz de eso, la diputada nacional del PRO, Silvana Giudici, presentó este proyecto que lo que establece es la obligatoriedad de contratar por parte de los ciudadanos extranjeros un seguro de asistencia al viajero que cubra la totalidad de los gastos médicos durante su estadía, su permanencia en el país, y esto tiene que ver no solamente para estadías que tengan que ver con turismo, sino también por pasantías laborales, por pasantías de estudios. Bueno, tal como nos exigen a nosotros en otras partes del mundo, ¿no? Exactamente. Y se exceptúa a aquellos extranjeros o extranjeras cuyos países de origen tengan convenios de reciprocidad con la República Argentina. Pero bueno, eso no es el caso de los países limítrofes de Argentina, que son justamente los países más críticos porque son los ciudadanos que muchas veces acuden a los centros de salud públicos de la Argentina para recibir estos servicios de calidad, o por lo menos de mayor calidad al que podrían recibir en sus territorios. El objetivo de toda esta política ideada por Silvana Giudici es reducir la presión y la sobrecarga de estos sistemas públicos de salud que muchas veces no cuentan con disponibilidad de camas o de insumos y después no pueden dar respuesta a la comunidad en la cual están insertos estos centros de salud. Bueno, una disposición es que en los centros de migraciones, ya sea en los pasos terrestres o en los aeropuertos, se les exija ahí las credenciales de estos seguros asistenciales a los extranjeros además, esto sí, perdón, quería recalcar, perdón el lapsus, es que la idea es que los ciudadanos lleguen al país para atenderse en centros públicos de salud y tienen la posibilidad de atenderse gratuitamente solamente en los casos en que sean emergencias o accidentes o que estén en riesgo
su vida. Bueno, en el resto de los casos, en el resto de las hipótesis, van a tener que pagar por la totalidad de los gastos incurridos. Bueno, hubo dos casos de dos argentinos que estuvieron en situaciones muy dramáticas, solo por citar algunos, en países limítrofes. Uno es la chica que fue a parir. Perdón, ese pasó aquí al revés, ese pasó aquí en la Argentina, en el norte de nuestro país, una chica creo que de origen boliviano que vino con un embarazo avanzado, le dijeron que tenía que pagar un monto de 1.200.000 pesos. La persona no tenía los recursos para pagar, sin embargo era un parto que estaba desencadenado, entonces naturalmente terminó pariendo porque tampoco el médico puede, tampoco el médico puede negarse a brindar asistencia. La mujer dio a luz y después le dijeron, bueno, ahora paga. Claro. Y el otro caso, que es a la inversa, es uno muy reciente de un argentino obrero de la construcción, que viajó a Bolivia para buscar trabajo y que fue embestido a toda velocidad por la policía, un policía borracho. Lo embistió a toda velocidad, él estaba en moto, le fracturó la pierna en varios pedazos, le rompió la tibia, le rompió el peroné, entre otros huesos. O sea, estuvo con riesgo de perder la pierna. El hombre terminó internado, un obrero de la construcción, un albañil concretamente, sin recursos. Lo empezaron a presionar con que tenía que pagar. La familia no tenía los recursos. La madre viaja, termina con una ACV por el estrés de su hijo. Bueno, terminaron haciendo una colecta, que no sé en qué quedó, pero una colecta para ver si podían cubrir los gastos médicos, porque el hombre tenía riesgo de perder la pierna, porque tenía la pierna rota en tantos pedazos, que si no lo operaban rápido tenía el riesgo de perder la pierna. Eso le pasó en Bolivia. Entonces, bueno, hay límites que debieran ser indiscutibles, ¿no? Para un profesional que hace un juramento, que si estás frente a una emergencia o un hecho muy grave, tenés que atender. Sí, frente al juramento hipocrático hay situaciones que requieren la inmediatez de la atención médica y bueno, más allá de lo que dispongan los marcos jurídicos del país que se trate, hay una necesidad humana y bueno, está en riesgo la vida de una persona. Un pequeñísimo ejemplo que pasó hace unos años, hace un año, en el colegio de mi hija. Colegio que tiene contratado, salvo las distancias, ¿no? Pero para que ustedes se den cuenta que tampoco es que es tan fácil. Y fíjense si esta no se trataba de una emergencia real. Un colegio que es privado y que tiene contratado un servicio de ayuda médica. Un nene en el recreo se queda atorado con un budín, empieza a hacer una crisis respiratoria. Las docentes en el medio del recreo se dan cuenta porque el nene empieza a ponerse azul. Bueno, todo el drama que ustedes se imaginan, le tratan de hacer la maniobra esta que es para desatascar la panza. De Kemlitz, que le aprietan la panza para eso estaba obstruido por completo, tenía un hilo de aire que le entraba y le salía, el nene se pone mal. Bueno, lo empiezan a reanimar ante la mirada de todo o sea, tremendo. El nene se estaba muriendo, lo digo en estos términos, es tremendo el relato. Y aparte tengo el relato tanto de mi hija que estaba ahí, como de las maestras que después nos contaron todo lo que había pasado. Bueno, cuestión que ellos llaman a una ambulancia urgentemente por el cuadro que se estaba viviendo. La ambulancia se tomó su tiempito. Llaman al SAME también, se tomó su tiempito y en el apuro, porque ahí eran fracciones de segundo y no sabés si tenés que hacerle la maniobra así o qué, sale una maestra a la vereda a gritar en la otra cuadra, o sea, gritando una esquina a la otra. Había estos puestos de salud que son como unos trailers del gobierno de la ciudad. Carpas. Sí, porque era un operativo que estaba puesto en diagonal al colegio, que es un colegio municipal y que tenía no sé si estaban, como yo les diga, no sé si tomando la presión o qué, pero había médicos. Sale corriendo, tengo una emergencia, no podemos ir. Pero se está muriendo un nene, no podemos acudir. Bueno, cuestión contra todo el protocolo y que la verdad que estuvo
para mí resuelto de una manera que le podría haber costado muy caro a la directora, pero hizo humanamente lo que yo creo que también habría hecho. Carga al nene en un taxi, ella, porque tampoco puedes hacer eso porque estás frente a una emergencia médica, entonces es mucha la responsabilidad. Sí. Carga al Cualquier nene cosa en que te sale un mal, taxi, pueden... lo lleva a ella al Hospital Fernández. En el Hospital Fernández le dijeron, le salvaron la vida porque el nene no tenía más oxígeno para poder seguir viviendo. Todo eso que se pudo haber resuelto con ese profesional de la salud que estaba no sé si se pudo haber resuelto, pero que seguro sabía mucho más lo que tenía que hacer, porque es un médico, dijeron no podemos acudir, pero es una emergencia, es una cuestión de muerte, no podemos asistir. Entonces imagínate esto, Sí. qué complejo que es, porque ese médico, yo no sé qué tiene en el corazón, seguramente el juramento le enfrió el corazón, porque no hizo nada por un nene que se estaba muriendo. El nene está perfecto, le salvaron la vida literal. El compromiso de decir, bueno, yo no sé qué dice el protocolo, no dice el protocolo, pero yo salgo corriendo con esta criatura a como se pueda, con el trapo blanco por la ventana, a atenderlo. Claro, lógico. De todos modos, este proyecto, volviendo un poco al eje de estas placas que estoy presentando, este proyecto exceptúa los casos de emergencias de vida donde efectivamente la vida está en juego, ¿no? Las urgencias más graves, las emergencias. En ese caso, los extranjeros que, no tienen un seguro médico porque no hicieron lo que tenían... Todavía no existe. De todos modos, todavía no existe esta legislación, no está aprobado, pero digo, lo que está proponiendo es que, si no contrataron un seguro de salud, lo van a atender de todos modos y no van a tener que abonar ningún tipo de honorario ni ningún tipo de importe por esa atención que recibió y que fue necesaria para salvarle la vida de repente, ¿no? Pero bueno, es un insumo este proyecto de ley de Silvana Giudici que tiene que ver con esto, de sacarle un poco de presión al sistema público de salud y también reproduce las experiencias de algunas provincias como la de Salta o la de Mendoza que ya dispusieron sistemas de cobro para extranjeros y aparentemente redujeron sensiblemente la demanda por parte de extranjeros de estos centros de salud. Aparentemente sirvió como para poder liberar estos centros de salud y que puedan atender a las comunidades de personas que viven cerca de esos centros públicos de salud. Sí, y que... A ver, yo entiendo esto, el derecho de reciprocidad o el principio de reciprocidad, lo entiendo. Genera, cuando vos sondeás estos temas en la calle, todo el mundo te dice, en general, que está absolutamente de acuerdo que al extranjero se le cobre un pequeño arancel o lo que fuera. Pero también me parece que a veces, de manera encubierta, lo que trae otra vez es como la reactivación de los discursos xenófobos, ¿no? Donde... qué sé yo, tienden a pensar que el extranjero viene a sacar provecho de todo lo que tiene nuestro país, cuando en realidad es un extranjero que está viviendo acá, alquila o también paga sus impuestos acá, compra, trabaja, compra, consume, ¿no? Entonces tampoco es tan así. Y no sé cómo será, en hospitales de frontera te dicen que es muy importante la atención a extranjeros, que a veces hasta tienen documentos truchos o algún papel para poder justificar el venir a atenderse, y te dicen que en realidad es una cuestión ya de recursos, o sea, donde no ni siquiera puede estar sujeto a debate porque es que no tienen los recursos para poder atender a los propios, por lo tanto tampoco le pueden dar una atención irrestricta al extranjero. Claro. Sí, estaría bueno si se pone en debate en comisión este proyecto que trae Seba, ver números, ¿no? Ver estadística. También pienso eso. Y cuánto verdaderamente impacta la atención a extranjeros en el sistema de salud. Por ejemplo, dijiste Mendoza y dijiste Salta. ¿Cuál es el ahorro presupuestario? Formosa, también está la dimensión fiscal, ¿no? De cuánto está gastando y sin que vuelva, ¿no? Pero un poco lo que me parece esta idea de Meli, esto está reactivando algo que está latente o verdaderamente nos impacta al punto de decir, desatiendo a 10 argentinos porque atendí a un extranjero.
Estoy tirando números. Sí. Por tirar, ¿no? Sí. Sí, capaz sin proponérselo. Le puse 2 gasas a un ciudadano boliviano, me quedé sin 2 gasas para un argentino. Realmente esto es así. Es así, esto claro, esa es la pregunta. ¿Qué representación del presupuesto es? Lo Sí, mismo no sé cuál es el sesgo que tiene este proyecto, capaz sin proponérselo, si se abre la puerta a la circulación de discursos de odio, discursos xenófobos, o capaz sí, también puede ser que se esté montando sobre un clima época donde aparecen estas cuestiones, ¿no? Estos sustratos de hostilidad hacia los extranjeros. Cuando estamos hablando de la carencia de recursos, muchas veces se pone como chivo expiatorio a ese otro extranjero que viene a quitar lo poco que tenemos, ¿no? Viste que lo mismo con las universidades. Sí, en el mismo sentido también. iba la discusión de, qué hay que hacer con el estudiante extranjero. Entonces, claro, si hay que cobrar una matrícula. Porque tienen una representación del 10% del estudiantado. De los alumnos. De los alumnos, gracias. Del alumnado. Del alumnado. Pero después decís, puede ser que sean personas que tengan documento extranjero porque están viviendo en nuestro país. Y si están instalados acá, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia? Ahí no debiera haber una diferencia, que porque tengo un documento extranjero solamente, no sé. Sí. Porque tampoco... Muchas veces se dice, se reciben acá. Es igual, es verdad, es como decís, circuló esa cifra. Yo la chequearía. Pero, ¿Qué te parece que es más? Menos. Menos. Sí. Además puede ser que la población extranjera en casas de estudio públicas nacionales sea el 10%, pero no necesariamente el gasto sea un 10% más, ¿no? Claro. En general es marginal. Es verdad. No sé, digo, no voy a... Es como una cosa que va más al fondo que al contenido. Sí. Y muchos de los argumentos que interfieren en esta discusión es que, vienen extranjeros, aprovechan la gratuidad de los estudios universitarios y después no hacen una devolución a la sociedad, sino que se vuelven a sus países de origen o a otros para aprovechar eso que consiguieron gratis en Argentina. Pero uno diría también, ¿qué pasa con los argentinos que también estudian en universidades públicas y después se van apenas se reciben? Digo, tampoco hay una devolución. No me parece que haya que utilizar esa doble vara o esa distinción de si es extranjero o no. Bueno, hasta aquí hemos llegado nosotros. Gracias, Eva. También gracias, Pablito. Que tengan un lindo lunes y se quedan aquí en la pantalla de TV, porque ya llega Horacio con todo su equipo. Chau, que tengan una linda tarde.